de cómo es el tema de la activación dentro de la cascada de coagulación. Entonces, el día de hoy, bueno, vamos a dar otro enfoque y vamos a decir que pues el aumento de las enzimas a nivel sérico o en plasma es importante y muy útil porque nos ayuda al diagnóstico de diversas enfermedades. Este diagnóstico, desde el punto de vista diferencial, es lo que ayuda, ya que las enzimas, bueno, todos sabemos, las tenemos distribuidas en el organismo, en todas las células, pero no van a estar en la misma proporción, ni van a ser todas las enzimas que estén dentro de todas las células. Esto es lo que hace que pues haya tenido cierta o tenga cierta importancia en trabajar con ellas. Y ahora déjenme ver dónde está para darle acceso. Ok, vamos a meter a Sofía. Bien. Y entonces, lo que vamos a tener es que, si recordamos, bueno, pues las enzimas van a ser proteínas, la mayoría son o tienen una estructura cuaternaria y van a funcionar como catalizadores orgánicos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que van a hacer que existan las reacciones químicas dentro de nuestro organismo para dar lugar ya sea a la obtención de energía o inclusive pues ayudar dentro del sistema de síntesis y pues transformación de varios de nuestros componentes dentro de las células. Y que esto, bueno, pues permita en el día a día ir teniendo cierta pues movilidad, obteniendo energía, obteniendo nutrientes y, ¿por qué no?, también desechando ciertas sustancias que nuestro organismo ya no necesita. Entonces, el mecanismo a través del cual las enzimas trabajan, pues es intracelular. ¿Sí? Recordemos que las enzimas van a tener un sitio catalítico. ¿Qué es este sitio catalítico? Bueno, pues estamos hablando de que son proteínas de muy bajo peso molecular, pero que van a estar conformadas por una serie de aminoácidos en donde estas enzimas no son su comportamiento en cuanto a actividad enzimática, no es lineal ni es continuo. Esto quiere decir que cuando la enzima tiene las condiciones correctas en cuanto a pH, temperatura y concentración de sustrato, estos aminoácidos de la cadena que conforman a la enzima van a exponerse, pero no en forma continua ni lineal, sino que se van a exponer algunos dependiendo de pues el sustrato al cual tengan que acoplarse. Y esto va a hacer entonces que estos sitios catalíticos tengan una buena exposición y tengan un buen enclave al reconocer a nuestro sustrato. Cuando el pH es el óptimo. Este pH nosotros ya no lo podemos modificar. Este pH está perfectamente calculado y perfectamente establecido cuando nosotros compramos el kit de reacción. Ustedes no se enfrentan ahorita a la preparación de los reactivos, dado que como tenemos un kit o dos kits para trabajar durante el semestre, pues a veces sí nos dábamos a la tarea de decirles, a ver, el equipo fulanito prepare los reactivos para tal práctica. Pero resulta que pues nos exponemos mucho a que se equivoquen en la preparación de estos y pues que el kit ya no sirva. Y estamos hablando que a veces el kit es para 40, 50 determinaciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando compramos o se tiene el kit para trabajar en el laboratorio, vamos a ser muy cuidadosos y siempre hay que revisar las instrucciones, el instructivo, que también le decimos inserto. Y esto pues viene dentro de la misma cajita y nos indica a veces que si el reactivo está liofilizado, este reactivo lo vamos a hidratar con agua destilada en ocasiones nos dice que con solución salina fisiológica
Pero más allá de eso, la mayoría de las veces nos hace hincapié en que tenemos que hidratar con una solución buffer o una solución tamponada, que viene dentro del mismo reactivo. Y con eso estamos garantizando que, bueno, ese liofilizado va a contener al sustrato en concentración conocida, o los sustratos que van a trabajar dentro de la reacción que quiero que se lleve a cabo, y a la vez vamos a estar estableciendo un pH, ya sea alcalino o ligeramente ácido, dependiendo de las condiciones con las cuales la enzima específica que vamos a determinar lo requiera. Por otro lado, la temperatura es muy importante, la temperatura de reacción de las enzimas, pues lo vimos en la parte de la propia hemostasia y decíamos la temperatura de reacción era 37 grados y las pruebas de TP, TTPA, etcétera, las hicimos a esa temperatura. Ahora podemos tener variación en cuanto a esta. La variación, la temperatura ideal son 37 grados. Sin embargo, la temperatura a la cual también pueden trabajar y es un poco menos rápida es a 30 grados. Y nos marcan inclusive que puede ser a temperatura ambiente. Temperatura ambiente generalmente la conocemos como una temperatura máxima de 25 grados centígrados y mínima de 15. ¿Cuál es la importancia de saber la temperatura de reacción? Bueno, la importancia radica en que cuando hablamos de temperatura ambiente, el día de hoy a las 6 de la mañana la temperatura ambiente era de 13, 14 grados centígrados. Y estamos empezando a, eh, pues, tener bajas temperaturas, ¿sí? Y esto implica que dentro del laboratorio, pues la temperatura no cambia mucho. La temperatura, y más en Frescotitlán, pues la vamos a tener alrededor de 10, 11 grados en época invernal. De tal suerte que cuando queramos trabajar una enzima a temperatura ambiente, tendremos que poner el baño de incubación a 25 grados, porque nuestra temperatura ambiente pues está a 10. Entonces, esto va a hacer que la reacción eh, no sea, no se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, esa es la importancia de saber. Y ni qué hablar de la de 30 o 37 grados, pues ahí estamos obligados a tener el baño de incubación a cualquiera de esas dos temperaturas. Más adelante veremos también que dependiendo de la temperatura de reacción que elijamos trabajar, es el factor por el cual vamos a multiplicar para encontrar la actividad enzimática. Entonces, la temperatura es un punto crucial dentro del trabajo de esas enzimas. ¿Sí? Entonces, bueno, ya dimos detalles de la temperatura. Vamos a hablar también de las coenzimas. Pues, ¿qué es una coenzima? Es una molécula generalmente orgánica y que trabaja en forma muy específica, sí que tiene bajo peso molecular, que es termoestable, pero lo más importante de todo esto es que, fíjense, se considera un segundo sustrato. ¿Por qué necesitamos un segundo sustrato? Desde el punto de vista de el trabajo de una enzima, las enzimas pues solamente hacen que haya un cambio en cuanto a pues pasar ciertos elementos, ciertos iones, ciertas moléculas de un lado para otro. Pero la enzima en sí ni acepta ni dona oxígeno, protones, nada de eso. Por eso es que se llama nada más un catalizador. De tal suerte que cuando nosotros tenemos un sustrato, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, pues si no existe un segundo sustrato, el intercambio molecular no se va a llevar a cabo y por lo tanto no va a haber formación de un producto. Esta coenzima en forma covalente o no estarlo, ¿sí? De esta forma. Y vamos a ver un ejemplo muy específico con respecto al trabajo de la lactato deshidrogenasa.
La lactato deshidrogenasa se va a encargar de justamente llevar a cabo el, el cambio de lactato hacia piruvato. Cuando hablamos del cambio de lactato a piruvato, ¿sí? Aquí sería el ejemplo específico. Si nada más ponemos lactato, la enzima que sería la lactato deshidrogenasa, pues no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque justamente es una deshidrogenasa y de lo que se va a encargar es de mover los hidrógenos del lactato para producir formación de piruvato. Entonces, aquí abajo tenemos a nuestra coenzima. Esta es la coenzima que generalmente utilizamos en química clínica y es el famoso NAD. En este caso, sí, nuestra reacción nos dice que va de lactato como sustrato para formar piruvato. Eso significa que el NAD lo vamos a estar poniendo, sí, en forma oxidada. Nuestro reactivo a nivel laboratorio, sí, va a tener lactato con la coenzima, sí, oxidada. Esto significa que cuando yo ponga el suero, que es donde quiero medir que está la lactato deshidrogenasa, entonces al colocar el suero, esa deshidrogenasa va a quitar este hidrógeno de aquí para que se una y forme el NAD reducido. Y eso entonces implica, sí, bueno, va a estar quitando nuestros dos hidrógenos, sí, para producir esto y que se forme este doble enlace unido al oxígeno y que este cambio sea hacia formación de piruvato. Esto es el fundamento. Esto es lo que debemos saber y entender qué está pasando, porque es lo que nos va a servir para saber si nuestras reacciones las estamos, se están llevando a cabo correctamente y sobre todo si las lecturas de reacción son lo que esperamos. Cuando tenemos que anexamos aquí o adicionamos la lactato deshidrogenasa, este cambio de NAD oxidado a NAD reducido está generando una ganancia protónica, una ganancia de hidrógenos. Y esto a nivel espectrofotométrico se traduce en que lo que yo espero de esta reacción, sí, primeramente, cuando yo veo que trabajo con NAD, lo voy a tener que medir en la región UV. Por lo tanto, no va a ser un cambio de color visible a mi vista. Primer punto. Entonces, las reacciones UV, ¿sí? No generan color, y eso ustedes ya lo saben, a simple vista. Segundo, es una medición que vamos a hacer a 340 nanómetros. Y tercero, este cambio, esta ganancia protónica del NAD a nivel espectrofotométrico me va a indicar que cada minuto yo espero que las absorbancias vayan aumentando. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ¿esto para qué les va a servir también dentro del ámbito profesional? Bueno, pues nos vamos a fijar muy bien cuando, cuando compremos reactivos. La lactato deshidrogenasa yo la puedo pedir eh, a la sección de compras y puedo decir, pues tráiganme un kit de LDH. Si yo no especifico qué quiero, en el mercado hay dos formas de vender el reactivo. Uno que es LDHL, así se escribe LDH-L, y el otro que es LDH-P, P de papá o P de piruvato. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pido LDHL, me van a vender lactato que contiene la coenzima oxidada.
Entonces, cuando yo hago mis determinaciones, espero que las absorbancias aumenten. Pero resulta que la lactato deshidrogenasa también puede ocupar al piruvato como sustrato. Si yo pido LDHP, me van a surtir piruvato con la coenzima reducida. ¿Y qué esperamos entonces de nuestra reacción? ¿Qué va a pasar con las absorbancias? ¿Alguien me puede decir qué esperaría de sus absorbancias? Aumenta. No, el aumento es cuando la deshidrogenasa le quita lactato y se la pone, perdón, se la quita al lactato, se la pone a la coenzima y se forma piruvato. Perdón, al espectrofotómetro, recordemos que la ganancia de protones del NAD significa aumento en las absorbancias. Así anótenlo, por favor. Al espectrofotómetro estamos midiendo el cambio en la coenzima. No estoy midiendo la formación de piruvato. Estoy midiendo, obviamente, está relacionada, porque si no se quitan los hidrógenos del lactato, pues no se va a formar el piruvato. Pero espectrofotométricamente no mido piruvato, mido la reducción del NAD. Ahora bien, nos vamos a que yo compro LDHP. Ahora, mis sustratos son piruvato con NAD reducido. Vamos a cambiar las condiciones de pH, por supuesto, pero ahora yo pongo mi suero que tiene lactato deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer la deshidrogenasa? ¿Qué creen que haga ahora la deshidrogenasa? ¿Quién me dice? Pone los hidrógenos al piruvato, porque se los quita a la coenzima, al NAD, y ya se forma el lactato. Exactamente. Entonces, va a quitar la deshidrogenasa, le va a quitar los hidrógenos al NAD, se los va a poner para formar lactato, pero ¿qué va a pasar con el NAD? Se oxida. Se va a oxidar. Y esa oxidación, ¿cómo se vería o se reflejaría en el espectrofotómetro cada minuto? ¿Aumentan las absorbancias o van a disminuir? Disminuyen. Van a tener que disminuir porque no hay ganancia protónica. ¿Sí? Para todos va quedando claro. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, Ángela, ¿tienes alguna duda o...? Sí, perdón, es que se A me ver. trabó un poco. No alcancé a escuchar cuando dijo lo que contenía el LDH L. No alcancé a escuchar bien esa parte. LDHL, Ajá, ok. que contenía, no recuerdo, no Lactato, escuché bien porque se me trabó. ok. El reactivo va a contener lactato, ¿sí? Y la coenzima en estado oxidado, es decir, va a contener NAD. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Si compro LDHP, va a ser piruvato con la coenzima de esta forma, reducida. Y esto para ustedes a veces es muy común y de repente les pregunto, ¿no? Por ejemplo, la LDH, si tenemos lactato y NAD, o cuál es el sustrato de la LDH, por ejemplo. Y me ponen ahí lactato con el NAD. Ajá, lactato con el NAD reducido. No se puede. Si yo pongo lactato con esto, la lactato deshidrogenasa ya no le puede poner más protones acá.
¿sí? O no le puede estar quitando para que gane más, porque ya tiene, ya está completo. ¿Sí? Entonces, y finalmente, ¿para qué nos sirve también conocer esto? Bueno, pues resulta que ustedes pues van a estar por arriba, van a tener técnicos para en el momento de trabajar. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando trabajamos en el laboratorio? Vienen, si yo compro el EDHL, pues yo siempre, bueno, yo espero que todas las absorbancias vayan subiendo y a eso se acostumbran los técnicos. Pero si cambiaron a la persona de compras y la persona de compras, pues no, se me olvidó especificarle cuál necesito y pide LDHP, las absorbancias van a disminuir. Y está bien, estoy midiendo el ADHP, pero resulta que el técnico no sabe qué está pasando ahí. Entonces, lo primero que va a venir a decirles es, las absorbancias están disminuyendo. Y lo primero que decimos, repítela. ¿No? ¿Cuál repítela? Pues está bien. ¿Por qué? Porque compré LDHP. Entonces, yo espero que las absorbancias vayan disminuyendo. Lo que no puede suceder en una reacción enzimática es que primero aumente, o sea, estamos pensando que hacemos lecturas a veces cada minuto durante 3, 4 minutos. ¿Sí? Lo que no puede suceder en una reacción es que la primera lectura aumente, la segunda disminuya, la tercera aumente y la cuarta aumente, y a veces decimos, haz otra más, y la quinta disminuya y vuelva a disminuir. Ese cambio, esa alteración en las lecturas, me está haciendo énfasis a que algo está sucediendo en la reacción. Hay algún contaminante o los reactivos ya no están funcionando. Entonces, tendremos que identificar qué es lo que está sucediendo. Pero mientras todas las absorbancias aumenten, si es lo que estoy esperando, o todas disminuyan, porque también estoy comprando LDHP, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, esos son los cuidados que vamos a tener cuando trabajemos dentro del laboratorio. Ay, perdón, ¿dónde está esto? Ok. Vamos a ver la siguiente. Vamos a tener que algunas enzimas tienen otras formas que se denominan isoenzimas. Y estas isoenzimas van a ser cruciales dentro del laboratorio para poder hacer un diagnóstico diferencial. Sabemos que las isoenzimas tienen pequeñas diferencias moleculares, pero su función básica no se pierde y esto implica que pueden trabajar sobre el mismo sustrato. También recuerden, las enzimas vamos a decir que se encuentran intracelularmente. El trabajo de las enzimas es dentro de las células. Por lo tanto, la concentración de estas enzimas en el plasma o en líquidos extracelulares, los que ya llevaron ABC especiales saben de lo que estamos hablando, ¿sí? Líquido pleural, líquido acítico, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, etcétera. Va a haber enzimas. Ajá. Pero estas enzimas también en esos líquidos y en plasma, su concentración es mínima. Entonces, si yo en estos momentos voy a un laboratorio y me hacen determinación enzimática y todas están por debajo inclusive del límite inferior de referencia, pues qué bueno, porque quiere decir que las enzimas están dentro de mis células y que cuando esto tiene un cambio, recuerden que celularmente pues a veces hay procesos inflamatorios o a veces hay procesos de necrosis de tejido y obviamente me va a estar hablando de que hay lesión en las células. Entonces, cuando estas enzimas se encuentran aumentadas a nivel sérico,
a nivel de suero, hablamos que o sospechamos que hay células lesionadas o que puede haber una obstrucción en la vía de eliminación. ¿Sí? Esto aplica mucho, sobre todo a nivel hepático. A nivel hepático vamos a ver que puede haber obstrucción, perdón, obstrucción a nivel de canalículos biliares y esto va a condicionar que nuestro hígado se congestione. Pero esto es lo que quiere decir. Y por lo tanto podemos hablar de dos procesos, uno agudo y otro crónico. Un proceso agudo significará que hay un daño en citoplasma, que está quizás el órgano que vamos a revisar con esa prueba está inflamado y que eso va a implicar una elevada concentración de las enzimas que principalmente se encuentren en el citosol. Al haber un cambio una alteración en la permeabilidad de la membrana celular, esto va a permitir una salida activa de las enzimas que estén ubicadas en citosol. Y entonces el incremento, la actividad de las enzimas se va a ver reflejado muy alto a nivel de nuestro suero. Cuando este proceso agudo pues no reacciona muy bien al tratamiento del paciente o de lo contrario es un daño mayor por el empleo de ciertas sustancias, estoy pensando como un ejemplo así muy típico, una hepatitis, ¿no? Cuando hablamos de una hepatitis, bueno, pues el término es inflamación del hígado. Si un paciente tiene ese problema porque es una infección viral, de momento se va a presentar un proceso agudo. Este proceso agudo va a hacer que pues se incrementen rápidamente las enzimas, se salgan, ¿sí? Y aparezcan en el suero. Conforme reciba tratamiento y se cuide ese paciente, después de 15 días, 3 semanas, el médico quizás vuelva a mandar a hacer pruebas de laboratorio justamente para saber si todo ya quedó normal. ¿Qué es normal? Que la concentración enzimática haya regresado a ser baja. Entonces decimos, el paciente mejoró, el paciente se alivió, no dejó una secuela hepática, el problema viral, y por lo tanto, pues ya recuperó su estado de salud. Cuando hablamos de un paciente alcohólico, ¿no? Es un paciente que también va a tener una hepatitis. ¿Estamos de acuerdo? Una hepatitis que se va a estar generando por la ingesta alcohólica. Y sabemos que, bueno, pues, a final de cuentas, también el alcoholismo es una enfermedad, pero que no es tan sencilla de revertir, porque no se trata de usar un medicamento. Se trata de cuidarse, pero no hay un medicamento para decir usted ya no va a ser alcohólico. Entonces, el proceso agudo, después y lo vimos en renal, después de 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, se está convirtiendo en un proceso crónico. Ajá. Y sabemos que hay pacientes o hay personas alcohólicas que pueden durar años en ese proceso. Ese proceso de hepatitis inicial pues generó justamente un incremento de enzimas y obviamente al inicio, bueno, pues se le tuvo que decir al paciente, sabes que te tienes que cuidar porque mira, tu hígado está ya empezando a dar inicios de que pues hay alguna sustancia que lo está irritando, lo está haciendo que se inflame, pero ese paciente no va a entender ese proceso crónico, va a llegar a un punto en que desarrolle cirrosis. Y esto va a significar que a la larga empieza a haber daño a organelos. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber muerte celular, muerte de los hepatocitos. Y eso también se va a traducir en que la concentración o la cantidad de enzimas va a empezar a disminuir, llegando a ser constante.
Pero esta disminución no significa que el paciente se esté recuperando, porque pues su estado anímico, ¿sí? Va a estar mal, va a estar ascítico, quizá ya tenga pérdida hasta o baja en su albúmina. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la funcionalidad de ese órgano. Entonces, las enzimas a la baja nos representarán que el paciente se está aliviando si está cursando por un proceso agudo. Pero también nos va a estar indicando que si el proceso crónico va de mal en peor, esta concentración de enzimas ya no va a estar tan alta. ¿Por qué? Pues porque se están dañando las células e inclusive hay pérdida de los organelos celulares. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿Nada? Ok. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de lo que sería la función pancreática. Dentro de un rato en el laboratorio les van a hablar de cuáles son los factores que afectan las pruebas de laboratorio. Sí, yo retomaré un poco de ello en la siguiente sesión para no ser tan repetitivos. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos rápidamente a hablar del páncreas. ¿Qué es el páncreas? Bueno, pues el páncreas va a ser una glándula, ¿sí? Una glándula que tiene una localización muy especial y muy difícil al momento de la auscultación. Perdón. Vamos a tener que, esta glándula tiene una forma como de hojita y se encuentra situada en el abdomen superior, hacia acá arriba, pero está atrás del estómago. Esta es nuestra región abdominal y está atrás del estómago. Y forma parte del espacio retroperitoneal, es decir, está hacia atrás, aquí abajo, y tiene de vecinos al duodeno, tiene de vecino al hígado, al estómago, al vaso que aquí no se ve. Y su localización entonces hace que pues, sea difícil la auscultación. Tan difícil que generalmente cuando hay un problema de inflamación de páncreas y dolor de páncreas se confunde con un problema estomacal. Ese es el grave problema. Y como generalmente cuando nos duele la región abdominal no corremos al médico, sino que decimos, se me va a pasar con un té, se me va a pasar con alguna sustancia que desinflame, etcétera. Pues esto a lo mejor es de más cuidado y se necesita una revisión cuando, sobre todo, sí da aviso porque hay problemas desde el punto de vista digestivo. Ahorita vamos a ver qué tantas cosas puede afectar. Bueno, decíamos que el páncreas es muy chiquito, mide pues, máximo 20 centímetros de longitud, de 15 a 20 centímetros, ¿sí? De ancho, pues 4 o 5 centímetros, que no es gran cosa, y de grueso como un bistec, un cortecito de carne de 2 a 3 centímetros. Y este pedacito de órgano también es muy importante y tiene una función fundamental en nuestra vida, que es el que se encarga de realizar dos funciones muy importantes, una exócrina y otra endocrina. Mide, pues menos de 100 gramos. La cabeza del páncreas está localizada, ¿sí? En la concavidad hacia el duodeno, porque en esta zona es justamente donde se van a vertir los jugos pancreáticos, o el jugo pancreático. Y un dato muy interesante es que el páncreas tiene un color gris. Si ahorita pudiésemos revisar nuestro páncreas, si no hemos desayunado, ¿sí? Su páncreas es de color gris. Cuando empieza el aviso de que está llegando el alimento al estómago y es la condición para que empiece a producir jugo pancreático, en ese momento se congestiona, es decir, es un sitio también altamente irrigado por sangre y entonces cambia a color rosa.
Entonces, cuando acabamos de comer, nuestro páncreas es rosáceo. En ayunas, nuestro páncreas es gris. Entonces, es algo que quizás no sabían y están aprendiendo el día de hoy, de qué color es el páncreas. Entonces, si queremos preguntar de qué color traes el páncreas ahorita, pues lo traigo rosa. Ajá. ¿Eso qué significa? Pues acabo de comer. Bueno, y nos vamos entonces a que tiene dos funciones, una endocrina y otra exócrina. Por eso se denomina que es una glándula mixta. ¿Qué realiza la función endocrina? Bueno, la parte endocrina se encarga de producir hormonas. Está conformada por islotes de Langerhans. Son estos islotes, se llaman así porque se ven solitos, ¿sí? Se ven apartados y estos van a tener una relación o salida directa hacia torrentes sanguíneos, su contenido. Mientras que la parte acinar, ¿sí? Los acinos o acines pancreáticos, pues van a ser los encargados de producir el jugo pancreático que será vertido, ¿sí? Hacia un conducto que lo llevará a la región duodenal. Y esta es la función exócrina que, repito, realizan los acines pancreáticos. La producción de hormonas, bueno, pues se encarga en este caso específico de insulina, glucagón y somatostatina. Y esta glándula mixta pues va a trabajar durante todo el tiempo de nuestra vida y es muy importante cuidarla. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestro páncreas? Pues no comiendo a toda hora, ni dándole excesos de sustancias que lo dañen. ¿Cómo qué? Pues como exceso de azúcares que lo hagan trabajar mucho porque se va a desgastar. Pero también tenemos que cuidar no tener exceso de grasa abdominal, porque eso hace que pueda existir resistencia a la insulina y también hace que se dañe nuestro páncreas. O sea, la grasa por tener exceso de peso, no crean que nada más es en los brazos, en las piernas y en el abdomen hacia afuera, sino que está alrededor de todos los órganos, ¿sí? Incluyendo el hígado, incluyendo el páncreas, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante, ¿sí? Cuidar el peso corporal. Bien, voy a abrir aquí un paréntesis. Me gusta hablarles de la función endocrina desde el punto de vista laboratorio y sobre todo para familiarizarlos con las pruebas. Esta parte no es meramente de lo que esperaríamos en relación a las enzimas, pero sí me gusta que se lleven esta información. Cuando dábamos ABC3 a los QFBs, inclusive hacíamos una prueba que se llama la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Y esa prueba, pues como ahora se trató de hablar de enzimas, pues se olvidaron de la función endocrina del páncreas y quedó fuera el hablar de las pruebas que nos ayudan y cómo emplearlas en la evaluación de la función endocrina. Entonces, por eso me gusta darles esta información. Cuando se ingieren alimentos, sabemos que se va a generar glicemia. Esta glicemia, bueno, pues va a implicar que se aumente la concentración de glucosa a nivel sanguíneo y va a ser el aviso importante para que el páncreas empiece a liberar insulina. La importancia de la insulina no es nada más a nivel de las células para que absorban esa glucosa y obtengan energía. Va más allá porque también la insulina colabora para que el músculo pueda sintetizar proteínas, pueda almacenar aminoácidos, ¿sí? Y se transforme también en glucógeno o grasa, ese exceso de azúcares que estamos consumiendo. Por eso es que si ustedes se fijan, bueno, en el humano no es tan sencillo, pero cuando su mamá compre pollo, asómense cómo están los muslos de ese pollo. Los muslos del pollo van a tener mucha grasa entre el músculo.
¿de acuerdo? Porque pues, los pobrecitos pollos nada más están parados engordando. Entonces, antes la pechuga no tenía grasa. Ahora la pechuga del pollo ya tiene grasa. Y es lo mismo que está sucediendo con los húmeros. O sea, la grasa se deposita en diferentes lugares a tal grado de que la grasa va desplazando al músculo. También lo sabemos. Bien. La insulina también ayuda para que el tejido adiposo, por un lado, la síntesis de triglicéridos, y se inhiba que se degraden en ácidos grasos libres o glicerol. Y entonces, bueno, pues estamos teniendo por ahí una reserva y estamos teniendo incremento de triacilglicéridos, que tampoco es muy bueno, porque estos sabemos que posteriormente van a convertirse en colesterol. Y la insulina, bueno, pues a nivel hepático le dice, genera y guarda glucógeno, realiza glucogénesis. Entonces, pues también el glucógeno va a estar afectando al hígado si es que es una condición de reserva muy alta. No conviene entonces que haya demasiado glucógeno en el hígado. Esto es lo que sucede cuando se consume. Cuando hablamos de un estado en ayuno, se van a disminuir los niveles de carbohidratos y por lo tanto no hay producción de insulina. Caso contrario, se va a secretar glucagón y va a obligar a que ahora a partir del trabajo del glucagón se forme glucosa porque se está necesitando. Entonces, lo primero, bueno, pues es que se va sobre una parte de glucógeno que está en hígado y entonces, bueno, pues que se realice glucogenólisis, ¿no? ¿Está bien? Estamos obteniendo energía de ahí. Cuando nos sometemos a dietas muy rigurosas y pasan, sobre todo que nos limitan la ingesta de glucosa, justamente es para obligar a que ahora el tejido adiposo empieza a degradarse porque nos interesa quitar grasa. El asunto, y hasta aquí, bueno, va bien si todo es pues a través de un nutriólogo, seguimos una dieta buena, etcétera, hacemos ejercicio y demás, eso va a ayudar mucho. Cuando la insulina no logra su objetivo, porque también puede estar la condición de un paciente obeso que tenga resistencia a la insulina o un paciente diabético que ya no genere buena cantidad de insulina, justamente esto le va a estar sucediendo, ¿no? Se va a generar primero glucogenólisis, pero también se va a degradar tejido adiposo. Y aquí va a haber una transformación parcial y liberación de ácidos grasos libres y sobre todo glicerol. Ajá. Esta degradación parcial de grasa puede generar formación de cuerpos cetónicos, que eso ya no está muy bien. Pero también el hígado, ¿sí? Cuando no hay buena cantidad de insulina, va a empezar a desdoblar proteínas. Esto significa que va a realizar proteólisis. ¿A qué conlleva todo esto? Bueno, pues va a conllevar a que en un paciente diabético esta condición, ¿sí?, va a generar pérdida de grasa importante, pero si ese paciente no se cuida, también va a empezar a perder músculo. Y entonces es la condición de los pacientes diabéticos que yo les digo mal portados o mal cuidados, porque en poco tiempo, bueno, no es de un día para otro, pero sí en cuestión de algunos meses, esto le va a generar un daño importante y el generar nuevamente músculo es complicado. Entonces, por eso los pacientes diabéticos nos damos cuenta cuando no se cuidan, porque
decimos, acaban con la piel pegadita casi al hueso. No hay grasa y ya tampoco hay mucha proteína, no hay mucho músculo. Entonces, los efectos cuando hay una secreción anormal de insulina se van a reflejar en que hay deficiencia de esa insulina provocando diabetes sacarina y va a haber una anormalidad en el metabolismo de carbohidratos, ya lo expliqué, lípidos y también proteínas. Esto va a generar primeramente pues la degradación de glucógeno que se tiene que obtener, perdón, perdón, ya estoy de regreso. Bueno, entonces decíamos que la glucosa pues se tiene que formar a partir del glucógeno porque la insulina no se está teniendo en buena cantidad o no se está utilizando correctamente. Y entonces va a haber una hiperglicemia, que quiere decir un incremento de la glucosa en sangre. Esta hiperglicemia intensa va a estar generando que nuestro paciente tenga una diuresis osmótica porque va a estar orinando mucho, generará una deshidratación importante. Esto nos va a desequilibrar electrolíticamente, pero la degradación de lípidos va a conllevar a que se generen cuerpos cetónicos. Y esta acumulación de cuerpos cetónicos puede llegar a producir acidosis metabólica. Y la degradación de proteína generará en el paciente una pérdida ponderal importante. ¿Qué es esto? Pérdida de masa muscular. Y a veces decimos era un paciente alto, robusto, se veía muy fuerte, pero la diabetes se lo está acabando. ¿Qué quiere decir esto? Empezó a perder hasta músculo y entonces pierden un poco de estatura, se hacen más chiquitos, más flaquitos, y ese es el aviso de, es un paciente que no se cuida. Por lo tanto, pues tendremos que ver cuáles son las pruebas que ayudan a evaluar la función endocrina. Hay varias. Dentro de los laboratorios ya también se puede o está implementado que podemos cuantificar la cantidad de insulina que está produciendo el paciente, pero es más costoso que hacer las pruebas que vamos a mencionar ahorita. Entonces, la capacidad de insulina para transformar carbohidratos pues sería lo ideal desde el punto de vista de identificar si la insulina se está produciendo bien, pero el exceso de grasa está condicionando que esta insulina no puede entrar bien a las células. Y es a lo que denominamos resistencia a la insulina. No todos los pacientes cambian drásticamente hacia diabéticos. La mayoría tuvo un proceso de resistencia a la insulina que no se identificó y que esto hizo que pasara a ser un paciente diabético. ¿Quiénes son las personas que pueden presentar resistencia a la insulina o cuál es el aviso? El exceso de grasa abdominal en un paciente. Por eso es que no lo explican tan bien en los comerciales como yo quisiera. Nada más dicen, cuídate y mídete, ¿sí? La circunferencia abdominal. Pero no dicen por qué. Yo creo que si les dijeran,
perdón, la situación sería muy diferente. Entonces, pésate y mídete. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a ver que de inicio tenemos una prueba muy general, que es la cuantificación de glucosa en sangre, que es lo que ustedes aprendieron en sus ABC generales, y que es la determinación de una glucemia a una glicemia. Ahorita vamos a ver, pues, qué tanto nos muestra esta prueba, qué tanto nos dice. También podemos hacer la cuantificación de glucosa en orina, la famosa glucosuria, ¿sí? Vayan aprendiendo estos términos, porque cuando salgan a trabajar, pues a veces los médicos les ponen, diagnóstico o pues el caso clínico o la enfermedad o lo que sospechen, pues el paciente presenta glucosuria. Y eso significa que, bueno, hay glucosa en la orina. Esa no la medimos a través de tubos de ensayo y demás. ¿Cómo medimos la glucosuria en el laboratorio? ¿Quién me dice? ¿Cómo saben la glucosuria de un paciente? Con tira reactiva, ¿no? Con tira reactiva. ¿Qué fue lo que hicieron dentro del examen de orina, ¿no? Entonces, muy bien. Lo hacemos a través de la tira reactiva para orina y es muy precisa. Gracias. También tenemos la prueba oral de tolerancia a la glucosa postprandial, y el día de hoy vamos a hablar de otra prueba que es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles serían las diferencias entre estas. Cuando nosotros medimos la glucosa en forma periódica, bueno, me dice, en este momento me voy a tomar la muestra, me voy a un laboratorio que me tome muestra, ¿sí? Y pues a lo mejor es lunes, en donde pasé el fin de semana muy relajada, comí bien, estoy tranquila, etcétera, y llego el lunes, porque aparte hasta estoy de vacaciones, entonces llego el lunes, me toman mi muestra de glucosa, y me va a decir justamente, va a ser el reflejo de, pues, cómo estuve en ese fin de semana y justamente en el momento que me están tomando la muestra. Si yo llego en viernes por la mañana corriendo después de una semana muy complicada de trabajo, de estrés, etcétera, y todavía se me estaba haciendo tarde para llegar al laboratorio porque hubo tráfico, porque a lo mejor hasta presencié un accidente, etcétera. Todos esos van a ser estímulos externos. Y esto va a estar condicionando que a lo mejor la glucosa esté fluctuando. Aquí hay que tener mucho cuidado con los pacientes que llegan a urgencias médicas. Los pacientes que llegan a urgencias generalmente siempre se les toma la glucosa. Y va a depender de la condición que los haga hecho llegar al hospital. A veces es después de un accidente, a veces es después de un trauma, a veces es después de un evento en donde a lo mejor tuvieron un sangrado gastrointestinal, esto también provocó estrés, se espantaron porque vomitaron sangre, etcétera. Y todo eso va a conllevar a que la glucosa a veces esté muy elevada. Pero cuando es un paciente diabético, justamente ese evento por el que está pasando hizo que la reacción del organismo denotara esa fluctuación. Por lo tanto, esa glucosa hay que volverla a repetir, ¿sí?, antes de decirle al paciente es usted diabético o que creía se hizo diabético y espantarlo más. ¿Sí? Entonces la glucosa, ¿sí?, la vamos a medir y nos sirve de forma periódica, pero tiene fluctuaciones. La glucosa postprandial, que es algo que hicieron en su ABC generales, sí, generalmente se recomienda para ver el manejo de glucosa en pacientes diabéticos que tengan tratamiento, generalmente, ¿sí? No suspende el tratamiento y vamos a hacer la glucosa postprandial. Sin embargo, también es una prueba que sirve para ver si el paciente puede tener resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, le hacemos la determinación de glucosa postprandial. También tengo que decirles que esta glucosa postprandial
no es tan precisa, más bien, desde el punto de vista laboratorio, ya trabajando, no se les piden tantos detallitos como lo hicieron en ABC generales. Una glucosa postprandial en un laboratorio lo citan en ayuno, les toman la basal, pero después de eso los mandan a comer algo rico en carbohidratos. Que hay afuera de los hospitales, pues, tamales y atole. Entonces, le dicen al paciente, vaya y coma, pues si quiere un tamal, tómese un atole, cómprese un jugo de naranja o de mandarina y un cóctel de frutas, por ejemplo. O si no quiere tamal, vaya y cómprese unos chilaquiles, que no tengan grasa, o sea, no le ponga crema, pero unos chilaquiles. ¿Por qué? Porque la tortilla también es carbohidrato. Y de igual manera, fruta, jugo, sí, algún complemento, una gelatina, no sé, que sea dulce. Y en 2 horas regrese. Entonces, ¿qué va a suceder? De inicio, para hacerle una postprandial, necesitamos que nuestro paciente, su glucosa basal, esté máximo en 120 miligramos sobre decilitro, máximo. Un paciente que llegó al laboratorio con 8 horas de ayuno y la glucosa no ha logrado estar por debajo de 100, pues quiere decir que ya empieza a tener mal manejo de carbohidratos. Así es como lo tienen ustedes que ver. Pero si mi paciente está llegando con 140 miligramos sobre decilitro en ayunas, ajá, difícilmente, si en 8 horas o 12 horas a veces no logro bajar a 100, pues menos si le voy a dar un contenido importante de carbohidratos y le pido que regrese en 2 horas. ¿Me explico? Sin embargo, bueno, si quiero ver si es resistente a la insulina, vamos a encontrar que ese paciente pues tiene 110 a lo mejor de glucosa, lo mando a almorzar, ¿sí? Regresa a las 2 horas y pues vamos a tener que su glucosa está en 150, tal vez en 160, está tardando más de 2 horas en llegar por debajo de 140 o máximo 140. ¿No? Entonces, para eso nos sirve la postprandial. Por otro lado, pues tendremos que ver que la glucosuria, ¿sí?, se va a presentar cuando el paciente tiene más de 180 miligramos sobre decilitro a nivel de sangre. Y esto es un dato muy importante, porque es lo que me indica que a lo mejor un paciente es prediabético, ¿sí?, ya trae 140, 120 miligramos sobre decilitro de glucosa. Pero en ese momento, mi paciente todavía no tiene ni polifagia, ni polidipsia, ni poliuria. Pero ya está teniendo un mal manejo de carbohidratos. Este paciente con 140, 150 de glucosa, sobre todo no va a presentar poliuria, no va a ir al baño a cada rato, porque el riñón, vean lo que aguanta, ¿sí? Aguanta hasta 170, 175 de glucosa en sangre y sigue reabsorbiendo la glucosa y sigue tratando de ver qué se hace con esa glucosa dentro del paciente. Es por eso que cuando un paciente ya es prediabético y de repente tiene un proceso de estrés marcado, como pues un accidente o ve un accidentado o algo que lo impacte mucho, dice es que en cuanto llevé este susto, me hice diabético. No, no es cierto. Ajá, no es cierto. Ya había un mal manejo, pero el organismo todavía no lo manifestaba porque vean lo que aguanta nuestro riñón. Cuando esa glucosa se fue por arriba de 180, pues entonces empezó sobre todo a ir al baño. Hacer tanta orina genera sed. Y como no se está pudiendo eh, obtener energía de los alimentos, pues está dando hambre y hambre y hambre porque no es suficiente el alimento para el gasto de energía. Por eso es importante tratamiento, ejercicio
y dieta para estar en control. Entonces, la glucosuria es cuando existen más de 180 miligramos sobre decilitro en el paciente. Ay, perdón, aquí me está faltando, ¿no? No, creo que está más adelante. Ok. Hay otra prueba que es la hemoglobina glicosilada. Y extra una que se denomina fructosamina, que no es muy amigable. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando tenemos exagerada la concentración de glucosa en plasma, las proteínas se ponen muy contentas y también se glicosilan, es decir, las proteínas también se cargan de glucosa. Y entonces, esta glicosilación de proteínas es una respuesta a la glucosuria, ¿sí? Al incremento de glucosa, sobre todo en sangre. Y la asociación del monosacárido, es decir, de la glucosa unida a la proteína, va a durar tanto como la proteína permanezca viable en nuestro organismo. Entonces, cuando se glicosila la albúmina, se llama fructosamina. Y si yo mido la fructosamina, estoy midiendo cuánta carga de glucosa tuvo mi paciente en las últimas 3 semanas, porque es la vida media de la albúmina. La albúmina dura 3 semanas y también hay recambio de este. Entonces, hay otra prueba que es la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada me indica cómo ha estado mi paciente por lo menos los 3 últimos meses. ¿Por qué? Porque quien se va a glicosilar ahora es la hemoglobina. La hemoglobina va a ganar glucosa. La hemoglobina está dentro de los eritrocitos y la vida media de los eritrocitos son 120 días. Entonces, esta es la prueba de oro para saber cómo se está portando un paciente diabético en los últimos 3 o 4 meses de vida. Y de hecho es la prueba con la que se debe dar seguimiento a un paciente diabético. Los valores de referencia de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Cuánto debe estar glicosilada la hemoglobina? Entre 4 y 7% en los pacientes sanos. Entre 7 y 8% en los diabéticos controlados. Y de 8 a 9% diabéticos semicontrolados, es decir, medio que se cuidan y medio que no se cuidan. Y si está por arriba del 9%, digo, este señor o esta señora nunca se cuida. Porque si en los últimos 4 meses está tan mal, pues los otros anteriores no creo que se haya cuidado mucho, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un familiar que quieren saber cómo se ha portado en los últimos meses, háganle una prueba de hemoglobina glicosilada. ¿Qué sucede con la glucosa en ayunas, la glicemia? Hay pacientes que ya se la sacan, como dicen ustedes modernamente, que ya se la saben. Dicen, tengo cita para análisis dentro de una semana. Entonces, toda esta semana no voy a probar una gota de azúcar, voy a hacer ejercicio, no voy a tomar refresco
y voy a comer sano para que salgan bien mis análisis tal fecha. Entonces van, se preparan muy bien, ajá, llegan, pues los análisis no les dan así como de estándar de oro, pero les dan más o menos bien, entonces los llevan con el médico y el médico dice, sí se ha estado cuidando, mire, no están tan altos, pero sígase cuidando. Y saliendo de la toma de muestra, se sientan y se comen el tamal y el atole y bla, bla, bla. Y pues resulta que nada más lo hicieron mientras se hacían los análisis. Entonces, afortunadamente está la hemoglobina glicosilada y esto va a permitir un mejor control. ¿Sí? Y vamos a tener que, puede variar un poquito de 1 al 2%, dependiendo del método que se utilice en el laboratorio, ¿sí? Pero más o menos es la idea de cuánto debe andar ese porcentaje. Aquí un dato muy importante, ¿sí? Es que estos valores de las proteínas glicosiladas no se afectan por ejercicio o por la ingesta de alimento. ¿Sí? Lo que ya traemos en exceso, pues ahí va a permanecer. ¿Por qué? Porque ya entró hasta el eritrocito. Y entonces, por eso refleja las últimas semanas en el caso de la fructosamina o en los últimos meses, como nos hemos estado portando. Y un dato también muy importante es que pacientes que tengan anemias hemolíticas, va a haber un recambio mayor de hemoglobina y entonces la concentración de la hemoglobina glicosilada será menor. Aquí hay que tener cuidado, nada más. ¿Sí? Un paciente que tenga anemia hemolítica, que esté cursando por un proceso hemolítico, va a haber un recambio de eritrocitos y por lo tanto la hemoglobina pues va a estar disminuida. Salvo ese asunto, bueno, pues en los demás pacientes no hay una afectación mayor. Y para finalizar, bueno, pues solamente diremos que la cetonuria es un reflejo de un paciente mal portado porque hay una degradación parcial o incompleta de grasas y esto va a aumentar los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son estos? Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Esta cetonuria también la podemos encontrar aumentada en pacientes que han presentado, ¿sí? Por ejemplo, deshidratación intensa, a veces por vómito, por fiebre, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque estas sustancias, estos cuerpos cetónicos pueden generar acidosis metabólica. Y entonces ya están comprometiendo hasta la vida del paciente, ¿sí? Y también vamos a checar porque la cetonuria puede aparecer en pacientes que tomen medicamentos a base de salicilatos o vitaminas por automedicación. ¿De acuerdo? Entonces, tenía yo por ahí en el chat una pregunta de Aldair que decía que se presenta como respuesta a glucosuria o glicemia. Pues van de la mano, si la glicemia está presente y llega al grado de glucosuria, Aldair, esto va a significar entonces que este, eh, este, pues como respuesta, supongo que es en relación a, déjame ver cuál era la diapositiva que manejaba eso. Ay, no, estoy revisando, no, aquí está. Aquí. Entonces, si hay una glicosilación de proteínas, ¿sí? Dice, esta se presenta como respuesta a la glucosuria. Si hay glucosuria, significa que la glicemia está muy alta, ¿sí? Para que haya glucosuria, significa que está por arriba de 180 miligramos sobre decilitro, esa glicemia, que se traduce después en glucosuria, y en cualquiera de las dos situaciones, bueno, pues estará fructosamina. Se relaciona con glucosuria por el elemento básico de hablar del límite de la glucosa sérica
que tolera el riñón, ¿no? Que es hasta 180 para empezar a ir. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario, No, profesora. ¿no? ¿Todo bien? Ok, entonces, pues ya es hora. Sí, ya estoy viendo que ya es la hora, Carla. Ya había dejado nada más contestaba a Aldair su pregunta. Sí, entonces nos despedimos y nos vemos a las 12, por favor, para que reciban información con respecto al laboratorio. Sí, revisen el Classroom